Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos míos, varones de esta congregación? Bendecidos, ¿verdad? Estaba meditando en la última canción que le cantábamos al Señor acerca de su fidelidad. ¿Sí se acuerda o ya no se acuerda lo que le cantó? Sí, ¿verdad? Y pues sí es verdad como cantábamos, Dios es fiel y por su fidelidad pues estamos aquí. ¿Cuántos lo reconocemos? ¿Sí? ¿Cuántos lo disfrutamos? Disfrutamos que Dios es fiel. Pero cuando estaba yo cantando, llegaba un temor a mi corazón, porque justamente por eso, porque Dios es fiel. ¿Y cómo respondemos nosotros a su fidelidad? Es, es de meditar, ¿verdad? Dios es fiel, pero también demanda fidelidad de nosotros, que seamos fieles. Y bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestros temas de varones. ¿Qué tal? ¿Están dispuestos para recibir la palabra? Muy bien, mis hermanos, pues vamos a entrar de lleno. ¿Se acuerdan el tema pasado que vimos? ¿Sí? ¿No? Huye de estas cosas. Estamos tomando un texto base. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Timoteo 6. Ahí mantenga su Biblia abierta mientras que acompáñeme, le pido que me acompañe a orar para poner en manos de Dios este tiempo que nos dé gracia. Vamos a orar. Padre, estamos ante tu presencia y queremos pedirte, Señor, queremos disponernos para que tú hables a nuestro corazón, para que tú nos des gracia, Señor, para escuchar tu palabra. Dame gracia a mí para hablar las palabras que vengan de tu corazón, y a mis hermanos, dales gracia para recibirla. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos atentos y a escuchar tus palabras con diligencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, ¿ya lo tiene ahí? Primera de Timoteo 6:11. Ahí téngalo. Les voy a preguntar, ¿alguna vez se han imaginado que están en aquellos días cuando Jesús estaba? No sé si les ha pasado que están leyendo la Biblia y dicen, ¿cómo sería haber estado en ese tiempo? Y luego dicen, no, yo si hubiera estado ahí, yo hubiera hecho esto, lo hubiera abrazado, yo lo hubiera bajado de la cruz, ¿verdad? Sí, pensamos cosas así, nos imaginamos en aquellos momentos donde Jesús estuvo aquí en la tierra, y es algo impactante, ¿no crees? Creo que es algo tremendo poder haber estado en esos momentos. Y la manera de vivir de Jesús a través de su ministerio, pues transformó corazones y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y bueno, el tema que vamos a llevar el día de hoy es un hombre que sigue la justicia. Vamos a ir viendo a qué se refiere todo esto. Un hombre que sigue la justicia. Porque, mis hermanos, Dios nos llama a vivir justamente, a seguir la justicia, que no se refiere a otra cosa más que vivir a la manera en la que Jesús vivió. Es por eso que vino, para darnos ejemplo. Por eso yo les preguntaba si se han imaginado cuando leen la escritura, ay, ¿y si yo hubiera estado ahí? Bueno, Jesús nos da ejemplo de cómo debemos vivir. Entonces, mis hermanos, es nuestra misión llegar a ser los hombres de Dios por medio de vivir a su manera y así impactar también a los que nos rodean, así como Jesús en su tiempo, por su manera de vivir, impactó a su generación y hasta el día de hoy sus palabras nos estremecen. Pues también es necesario que nosotros, por nuestra manera de vivir como hombres de Dios, podamos impactar, podamos primeramente transformarnos conforme a su imagen, pero también a los que nos rodean, ir avanzando poco a poco. Y vamos a leer ese pasaje, 1 Timoteo 6:11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad,
la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hasta ahí vamos a leer. Mas tú, oh hombre de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te consideras un hombre de Dios? Levanta la mano, sin temor. Sí, ¿no? Es una buena pregunta, ¿verdad? Como que reta el corazón. Bueno, la realidad es que tú y yo, como cristianos, desde el momento que creemos en Jesús y le entregamos nuestra vida, hemos nacido de nuevo, en ese momento comenzamos a ser hombres de Dios, varones de Dios. Ahora le pertenecemos, pero no le pertenecemos a Jesús para estar quietos sin hacer nada, como de repente, cuando de repente adquirimos ciertas cosas nosotros que a veces no usamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tuve en mi casa por muchos años una bicicleta que nunca la usé. Y Dios no es así. Dios nos ha comprado a precio de sangre, pero Él sí nos usa. Él sí trabaja en nosotros. Porque de repente compramos herramienta y nunca la usamos, ¿verdad? Y ves que ni sabemos cómo usarla. Pero ahí está. Así pasa. Bueno, a mí sí me pasa, no sé a ustedes, pero a mí sí me pasa. Ahora le pertenecemos a Jesús como hombres de Dios y Él trabajará en nosotros para ir desarrollando cualidades en nosotros, pero no cualquier cualidad. Va desarrollando su naturaleza en nosotros, es su deseo. De tal manera, mi hermano, que tú debes de tener siempre en la mente que tú como hombre de Dios vas a ir siendo transformado, tienes que irte disponiendo porque Jesús quiere transformarte a su imagen. Él va a trabajar en ti porque quiere desarrollar su naturaleza cada vez más y más y más en ti. Eso es en lo que tiene que estar tu esfuerzo, tiene que estar tu mente. Tienes que venir a la iglesia con ese entendimiento de que Dios está trabajando en ti para ser cada vez más como Él. Cada día que te levantes, cada prueba que pases, cada circunstancia difícil, cada bonanza, cada gozo, porque Dios está trabajando en ti para que seas conforme a su imagen. Y es por eso que estamos aquí. Yo les pregunto, estamos aquí para ser enseñados a ser hombres de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Levanta tu mano. Necesitamos aprender a ser hombres de Dios. Y las enseñanzas de un hombre de Dios, hermanos míos, tienen que ver con las prácticas constantes que vamos desarrollando en nosotros, que se vuelven un distintivo de nuestra vida como creyentes, que vienen a ser las evidencias de que Dios está transformando nuestro corazón. Entonces, hermano, si tú eres un hombre de Dios, se tiene que notar. Tu familia lo tiene que notar, en tu entorno se tiene que notar, porque Dios está trabajando. Es como cuando empiezas, no sé, alguien compra un terreno y dice, no, ya tengo construyéndolo mucho tiempo y le estoy invirtiendo mucho ahí. Y de repente, pues el terreno no tiene nada, ¿verdad? Ni bardas. Pues ¿cuál estás construyendo? No estás haciendo nada. Pero con Dios no es así. Las evidencias se tienen que ver. Él está edificando en nuestras vidas cosas muy importantes, su carácter. Y conforme va pasando el tiempo, se va notando, se va notando. Tiene que haber evidencias de que somos hombres de Dios. Y no estamos hablando de perfección, no estamos hablando de no me caigo, soy perfecto, sino que vamos avanzando en el carácter. Y bien, mis hermanos, pues en ese pasaje base que comienza, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. En el contexto de este pasaje, no sé si lo recuerda, lo enseñó Andrés la vez pasada, pero bueno, de todos modos lo vamos a ir tocando conforme va la enseñanza. En el contexto vemos a Pablo advirtiéndole a Timoteo en los pasajes anteriores cómo debe de huir del envanecimiento, de las impurezas, del descontento, la ingratitud, la codicia, el amor al dinero y otras cosas más que tú lo puedes leer los pasajes anteriores, pero también le advierte y le anima a que debe avanzar en el carácter cristiano. Porque mira, hermano, al final el carácter que tú desarrolles en Cristo
es lo único que te vas a llevar de esta tierra. Es lo único, lo más importante es ese tesoro de gran valor, un tesoro eterno. Todas las demás cosas, como Pablo le decía a Timoteo, huye de esto porque no aprovecha, no es importante, es más, te destruye. Pero entonces el carácter que desarrollemos va alcanzando la eternidad. Todo lo que Pablo advierte a Timoteo son cosas vanas, que no tienen ningún propósito eterno. Dice 1 Timoteo 6 y 7. Ahí lo tienes. Unos pasajes anteriores dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin ninguna duda nada podrás sacar. Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? El buscar a Dios, como cada reunión les animamos y les exhortamos en ocuparse de las cosas de Dios, en consagrarse a Dios, en buscar a Dios de todo tu corazón, es la ganancia de nuestra vida. Es lo único que nos vamos a llevar. Y bueno, en este pasaje, 1 Timoteo 6:11, vamos a ver dos aspectos, mis hermanos, que marcan para poder entender lo que Pablo quiere decirnos. Porque la Escritura nos llama en este pasaje a huir de ciertas cosas, pero al mismo tiempo seguir otras. La palabra huir que viene en este pasaje se refiere a escapar, evitar, huir, esquivar y desaparecer. Esto es lo que tenemos que hacer con las cosas vanas de este mundo. Esto es lo que tenemos que hacer con las cosas de pecado. Esto es lo que tenemos que hacer con las malas prácticas, huir de ellas. Como en una carrera, vas esquivando obstáculos. Dice también otra definición es desaparecer, que no te encuentre. Ir desapareciendo de tu vida esas cosas que no aprovechan, que te son estorbo. Y yo creo que hay muchas cosas que desaparecer, ¿verdad? Hay muchas cosas que estar esquivando. Y esquivar tiene que ver con estar atento. No sé si has visto carreras de obstáculos. Yo no veo a ninguno que ande volteando para otro lado, al suelo. Hay que estar atentos. De hecho, los de carrera de obstáculos cuentan los pasos. Dicen 2, 3 zancadas y salto. Y luego los que hay una viga y que tienen que pasar por debajo, ellos lo saben de memoria todo. Están atentos a lo que saben, a lo que tienen que hacer. Así nosotros también. Pero entonces estamos hablando de huir. Hombre de Dios, huye de estas cosas. Y luego sigue estas otras. Esta palabra seguir es bien peculiar porque es una respuesta o consecuencia de la palabra huir. Como les decía al principio, se ligan, porque al mismo tiempo que vas dejando algunas cosas, vas siguiendo otras, adoptando otras en tu vida. Esta palabra seguir quiere decir perseguir, procurar, buscar, practicar, esforzarse por hacer algo, esforzarse intensamente para alcanzar una meta. Y vemos a Pablo animando a Timoteo cómo debe vivir su vida cristiana. Porque hay una meta que tenemos que alcanzar, que es el carácter de Jesús. Por eso, al mismo tiempo que dejamos cosas, seguimos, procuramos con diligencia y con mucho esfuerzo alcanzar lo que tenemos adelante, que es el carácter de Jesús. Tenemos que alcanzar esa meta. Y fíjate que es similar a lo que Jesús nos dice allí en Mateo 16:24. Ese pasaje que es bien conocido, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. No es nada más que
huye. Tienes que huir para poder seguir a Jesús. Como veíamos en la descripción, en la definición de huir, es evitar, desaparecer. Tienes que desaparecer tú para poder entonces seguir la vida que Dios tiene para ti. Para poder seguir a Jesús es así. Necesitas desaparecer de ti mismo, esforzándote para seguir a Jesús, así como Juan el Bautista decía, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe, que yo desaparezca, para que Él sea más y más evidente. Y eso es algo que tiene que marcar nuestra vida cristiana. Hacernos casi pasar desapercibidos, de tal manera que lo único que se ve en nosotros sea Jesús. Y hay mucho trabajo que hacer, porque creo, de manera personal, que todavía hay mucho Abraham, y es necesario que haya menos Abraham para que haya más Jesús. Y así en cada uno de nosotros, yo estoy seguro que es así. Cada día tiene que desaparecer más y más de nosotros. Solo así Jesús podrá manifestarse en cada área de nuestras vidas. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Un hombre que sigue la justicia. Esta palabra justicia, mi hermano, tiene que ver con una equidad de carácter. Y fíjate bien esta definición. Esta palabra justicia de este pasaje se usa para denotar un atributo o los atributos de Dios en nosotros. De tal manera que por un lado dice Pablo, huye, y por otro lado te dice, sigue la justicia, que es busca los atributos de Dios en ti. La manera que es Jesús, como leíamos en el pasaje, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niegues a sí mismo y sígame. Porque necesitas los atributos de Dios. También justicia, esta palabra justicia tiene que ver con que aquel que sigue la justicia no es indiferente ante el pecado, ni lo considera de manera ligera. Al contrario, demuestra un deseo por la santidad. Sigue la justicia, tiene que ver con desear la santidad y no alcahuetearnos a nosotros mismos el pecado. El clásico, no pasa nada, Dios entiende. No, seguir la justicia tiene que ver con buscar la santidad de Dios en nosotros y condenar el pecado. Saber el costo del pecado, entender la gravedad del pecado y de permitir el pecado en nosotros. Eso tiene que ver con seguir la justicia. Y también seguir la justicia tiene que ver con buscar, procurar, como leíamos la definición de seguir, esforzarse para que todo aquello que ha sido señalado por Dios sea reconocido en nosotros y obedecido por cada uno de nosotros. Seguir la justicia tiene que ver con reconocer la palabra de Dios y vivirla. Eso es lo que se refiere a sigue la justicia. Justicia también se define como lo que es recto, lo que es justo y lo que es bueno. Rectitud, integridad, lo que es recto, lo que es justo y lo que es bueno. Seguir lo que es bueno, como aquel joven, ¿verdad?, que se acercaba a Jesús y le decía, maestro bueno, y Jesús le contestó, no hay bueno sino Dios. Entonces, Jesús, reconociendo que es Dios y que es digno de seguir, sigue la justicia, lo que es bueno. Necesitamos seguir a Jesús como hombres de Dios. Dios demanda rectitud
debemos aprender, ir avanzando para poder vivir justamente. Porque mira, mi hermano, vivir justamente o seguir la justicia tiene que ver con vivir la vida que Dios te ha dado o que te ha dejado por legado. Jesús compró nuestra salvación, ¿verdad? Y no quedó ahí. Nos ha dado un camino que seguir, nos ha dado propósitos por los cuales que caminar, nos ha dado misiones como luz de la luz de este mundo, nos ha dejado para hacer bendición. Dios nos ha dado una vida que vivir. Él con su sangre ha comprado un legado para nosotros. Y vivir siguiendo la justicia tiene que ver con vivir esa vida. Esa herencia que Dios nos dio, que es su manera de vivir. No sé si lo habías visto de esta manera. Cuando yo vivía en el DF y llegó un tiempo que le empecé a batallar mucho. Ya no podía pagar la renta y andaba de un trabajo en otro, las cosas se complicaron. Y de repente me estresaba. Yo no conocía a Dios y me iba mal. Entonces una vez me acuerdo que mi mamá me habló y me dijo, oye hijo, pero es que tienes mucho tiempo batallando. Es que las cosas no me salen, y la escuela y el trabajo y luego la renta y no puedo. Y me dijo, es que ¿por qué le batallas? Tienes casa en Guadalajara, es lo que te dejé de herencia. Y yo me quedé pensando y dije, pues sí, estoy batallando acá cuando puedo estar más tranquilo en mi casa. Y te digo esto a manera de ejemplo porque Dios nos ha dejado una herencia y un legado. Y a veces le batallamos porque no queremos seguirlo, porque preferimos hacer las cosas a nuestra manera y le batallamos mucho. Por eso, hombre de Dios, tienes que seguir la justicia, tienes que seguir la vida que Dios te ha dejado como legado. Como leíamos al principio en el pasaje, unos anteriores del pasaje base, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es lo que tenemos como cristianos. Es nuestra vida. Es lo más precioso que tenemos. ¿O hay una herencia mejor que esta? ¿Verdad que no? De la misma manera que Timoteo, nosotros tenemos que ir avanzando en nuestra vida cristiana. Esto es ir tomando los aspectos de la naturaleza de Dios y hacerlos parte de nosotros, de vivir en ellos. Es decir, con aspectos de la naturaleza de Dios me refiero a ser perdonadores, a ser amables, misericordiosos, amorosos, diligentes. Y la lista es grande, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando. Porque de repente pasa, a mí me ha pasado, que de repente somos muy obstinados cuando Dios nos quiere enseñar cosas. Y como varones, nos pasa mucho. Dios nos está enseñando acerca de un tema, a lo mejor del perdón tal vez, y el hombre es obstinado, no quiere hacerlo. El asunto es que desperdicia mucho tiempo. Y pasa el tiempo, tal vez meses, tal vez años, y no has cambiado eso. No tratas bien a tu esposa, por así decirlo, ya que estamos entre varones. No tratas bien a tus hijos. O eres alcahuete de ellos. Y Dios te habla. Dios nos habla, ¿verdad que sí nos habla? Y a veces no lo cambiamos. Y pasa el tiempo y le batallamos. El asunto es que como hombres de Dios, no solo somos nosotros. Andrés les preguntaba que cuántos eran cabezas de hogar y casi todos, casi todos. Alguna vez me dijo un pastor que el asunto de no cambiar las cosas es que arrastramos a nuestra familia o nos los llevamos entre las patas, por así decirlo.
Hacemos batallar a nuestra familia por no cambiar las cosas. Tenemos que ir avanzando en la vida que Dios tiene para nosotros. Fíjate lo que dice Efesios 5:15 al 17. Sí, búscalo. Si tu compañero de al lado se durmió, hazle así para que no se duerma. Que al cabo hay mucho café. Efesios 5:15 al 17. Te lo voy a leer yo en la versión Dios habla hoy. Ahorita te lo van a proyectar, pero de todos modos búscalo en tu Biblia. ¿Listo? Muy bien. Dice en esta versión: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Es decir, a la manera de Dios. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Cuiden mucho su comportamiento. Y luego dice, ¿verdad? Aprovechen bien este tiempo decisivo. ¿Y qué día no es decisivo? Todos los momentos son decisivos. Toma una mala decisión y puedes arruinar muchas cosas. Toma buenas decisiones y van a ser bendición para mucho tiempo, tal vez. Es como los papás que educamos hijos, ves sembrando semillitas decisivas, y van a dar fruto, sí o sí. Siembra semillas en tu esposa, siembra semillas en tu iglesia, porque también se puede sembrar en la iglesia, ¿verdad? ¿O no? Sí. Siembra semillas en la iglesia, sé diligente y va a dar fruto. Son momentos decisivos donde Dios te habla: haz esto, no hagas esto, sé de bendición, habla, guarda silencio. Y si obedecemos esos momentos decisivos, vamos a obtener bendiciones. Pero si en esos momentos decisivos decidimos no hacer caso, pues vamos a tener pérdida. A veces chiquitas y a veces no tan chiquitas. Dios es el único, mis hermanos, que por naturaleza es justo. Solo podemos vivir siguiendo la justicia si es que vives observándolo a Él. Si observas atentamente su palabra. Cantábamos, ¿verdad? Digno, eternamente digno. Jesús es digno de seguir. Solo en Él podemos vivir en bendición. Porque nosotros, mis hermanos, pues somos de naturaleza injusta, ¿verdad que sí? Inclinados siempre a la maldad. Nuestro pensamiento, como lo dice la Escritura, de continuo el mal. Estamos acostumbrados a vivir en nuestros propios caminos. Pero, mis hermanos, esto ya no debe existir en el reino de los cielos. No cabe este pensamiento en hacer las cosas a nuestra manera. Si decimos tú y yo que somos hombres de Dios, entonces tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos del reino donde tú decidiste vivir o te forzaron para ser cristiano. ¿Te acuerdas cuando le entregaste tu vida a Cristo? Yo sí. La decisión más grande de tu vida. Tú decidiste vivir de acuerdo a las reglas del reino de los cielos. Procura vivir en ellas. Constantemente, bueno, no constantemente, ¿verdad? Pero por lo menos cada aniversario, mi esposa y yo acostumbramos a renovar nuestros votos. Y también como cristianos, mi esposa y yo acostumbramos a renovar nuestros votos delante de Dios. Y a veces llorando, porque a veces a veces es difícil. Y recuerdas tus promesas. Y recuerdas, como yo les decía, la fidelidad que le prometiste a Dios. Porque voluntariamente nosotros aceptamos vivir bajo las reglas del reino de los cielos.
Pero qué difícil, ¿verdad? Con esta naturaleza caída, injusta, inclinada al mal. Pero no es justificante. No hay manera de justificarnos. Ay, es que soy imperfecto. Ay, pues es que ya ves que somos pecadores. Pues uno le batalla, ya ves. No, no hay manera de justificarnos, de ninguna manera. A medida de que vayas dejando atrás tu manera carnal o injusta, hablando de la justicia, a manera de que vayas dejando esa manera vana de vivir, vas a ir dando paso a la justicia de Dios y vas a crecer en ella. Es el mismo principio que yo les comentaba al principio de menguar nosotros mismos para que Cristo sea más evidente cada vez en nuestras vidas. De la misma manera, cuando tú vas dejando esa manera vana de vivir o injusta, vas dando paso a esa vida espiritual. Creces en la vida de Dios. Y mis hermanos, esto de la vida de seguir la justicia, lo bueno, lo recto, buscar cumplir la palabra de Dios, para el mundo es imposible. Pero para ti y para mí, que nos ha resplandecido la luz de Cristo, no solamente es posible, es una responsabilidad. Es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad porque somos hombres de Dios. No podemos vivir buscando agradar a Dios de otras maneras. Lo importante es vivir siguiendo su justicia, es decir, lo que Él está establecido. Fíjate, Proverbios 21:3, no lo busques, te lo voy a leer rápidamente. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Es decir, que todo lo que tú puedas hacer, a todo lugar donde tú puedas ir, todo lo que tú puedas decir, no tiene valor para Dios más que tú vivas siguiendo la justicia. Eso es lo importante, esa es la vida cristiana. Mis hermanos, cuando nos disponemos y vivimos siguiendo la justicia como esos hombres de Dios que Dios nos ha constituido, es decir, haciendo lo que Dios nos pide, eso produce vida de Dios en ti. Lo cual primeramente trae descanso y trae firmeza. Fíjate bien, te lo voy a poner con otras palabras. No sé si has experimentado, estoy seguro que sí, cuando termina tu día y meditas y diste buenas respuestas a Dios. Un problema en el trabajo y te controlaste. Una situación en casa y lo hiciste bien. Y llevas en el día puras palomitas. ¿No te hace feliz eso? Pero cuando haces lo que no es agradable a Dios, ¿cómo te sientes en tu corazón? ¿Puras palomitas? Ni puedes dormir. ¿Verdad que sí? Seguir la vida que Dios tiene para ti, la vida justa, trae descanso y te trae firmeza. A medida de que vayas avanzando, más tienes que experimentar la vida de Dios en ti. ¿Te acuerdas ese pasaje cuando murió Lázaro? Marta y María, un poco turbadas, no era para menos, había muerto Lázaro. Y te digo esto ¿por qué? Porque cuando vivimos siguiendo la justicia, observando a Jesús como debe de ser, hay descanso en nuestro corazón. Hay firmeza en Jesús. Hay una espera constante en Él. Pero cuando muere Lázaro, Marta y María estaban turbadas.
Y ahí en Juan 11:40 no lo busques. Jesús cuando llega después de los 4 días, después de que Marta y María pues lo estaban esperando, yo me imagino que cada día que pasaba, pues no había esperanza. De tal manera que le dicen, si hubieras llegado, él no había muerto. Yo me imagino viendo a Lázaro, ellas, Marta y María, enfermo, y decía, está a punto de llegar Jesús. Si viene, lo va a levantar. Pero después fallece y ya no hay oportunidad. Pero llega Jesús y les dice ahí en Juan 11:40, Jesús les dijo, no te he dicho, esa frase me gusta porque entonces Jesús les está diciendo, ya les había dicho antes, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mi hermano, es un pasaje extraordinario porque ¿cuántas veces hemos estado del lado de Marta y de María? Ay, si hubieras hecho esto, Señor. Si no hubieras permitido esto. Si me hubieras respondido antes. Y no tenemos fe. No perseveramos en el camino de justicia, es decir, no vemos a Jesús. No experimentamos firmeza, así como no la experimentó Marta y María. Pero si tú esperas en Dios, Dios promete que si tú crees, vas a ver su gloria. Y mi hermano, no hay nada mejor que ver la gloria de Dios día con día. Ya vimos que vivir siguiendo la justicia como hombres de Dios nos va a traer descanso y firmeza. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino que vivir de esta manera como hombres de Dios va a afectar a los que te rodean. Vivir siguiendo el camino de Dios. Piensa en esto. ¿Qué pasaría? Ya dijimos que Dios sí nos habla, ¿verdad? Hay veces que somos lentos para cambiar las cosas. Imagínate que piensa en las cosas que Dios te ha dicho que cambies. Y si ya lo hubieras hecho, ¿crees que sería una bendición primeramente para ti, los que te rodean? ¿Verdad que sí? Si permaneces apegado a su palabra, siguiendo la justicia y procuras de todo corazón obedecerle, vas a experimentar la vida de Dios y vas a hacer que los que te rodean la experimenten. Te volteen a ver y aprendan de ti. Solo así vas a poder ser de testimonio. Y hombres necesitamos de testimonio. El mundo necesita hombres de testimonio. Hermano, y hay muchos que hablan. Las redes sociales están lleno de mucha gente que habla. Hay mucha gente que dice, no, yo estoy en el ministerio, yo voy a la iglesia, yo predico, yo salgo a evangelizar, yo toco, yo soy bien servicial. De esos ya hay muchos. El mundo necesita hombres de testimonio. Un hombre que sigue la justicia hará notar la vida de Dios en él. Y mi hermano, es que si no vivimos de esta manera, no vamos a poder ser testimonio para lo demás. Y la vida de Dios va a ser infructuosa en nosotros. A lo mejor sí vamos a hablar muchas cosas y pensar otras y de repente hacer una que otra cosa, pero si no eres de testimonio, no vas a impactar la vida de los demás. Ya hemos sabido que vivir el evangelio, vivir siguiendo la justicia, es la mejor manera de compartirlo, ¿o no? Con el ejemplo de tu vida, puedes enseñar a los de tu casa cómo vivir. Y yo te quiero hacer una pregunta, bueno, varias. Ya llevo muchas, ¿verdad? Es para que no se duerman, hermano. ¿Cómo
¿Cómo estás enfrentando? Piensa en estos últimos días. ¿Cómo has enfrentado la adversidad? ¿Sí han venido cosas difíciles o todo bien? Sí, de repente vienen cosas difíciles, ¿verdad? Decisiones difíciles. ¿Cómo las has enfrentado? ¿Cómo has enfrentado malas noticias? ¿Cómo has enfrentado la derrota, la frustración? ¿Cómo has enfrentado el estrés? Es bien común en los hombres, ¿verdad? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿O eres de los que dicen, es que ya saben que yo me estreso? ¿Cómo estás enfrentando tu vida espiritual? Pues a veces oro, a veces leo y a veces duermo. ¿Cómo estás enfrentando todas estas cosas? Y mira, mi hermano, meditando un poquito en la vida de los grandes hombres o los hombres de renombre en Escritura, siempre vemos que ellos estaban dispuestos a vivir siguiendo la guía de Dios. Es por eso que experimentaron la vida de Dios en ellos. Por ejemplo, fíjate qué impresionante, ¿cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día, como yo, ¿verdad? Desayuno, comida y cena. No, mis hermanos, hombres que se dispusieron a la oración. Por ejemplo, José, a huir de las pasiones carnales. ¿Hay que estar dispuestos o no? O sea, nos dan automático. Hay que luchar, ¿verdad? Y bueno, hay muchos, la lista es grande. Al igual que tú, ellos enfrentaron diversas cosas cotidianas. Aquí el asunto, ¿cómo las estamos enfrentando nosotros? Y a veces, como, como hombres de Dios, somos bien quisquillosos y somos bien sensibles y a veces somos bien berrinchudos y nos comportamos muchas veces como niños chiquitos. Tenemos que disponernos, mis hermanos, como de repente, ¿verdad? No, pues es que yo tengo sueño y a mí cuando me da sueño y ya no hay ni quien me pare. Incapaces de soportar unas horas para escuchar a tu esposa. ¿Llegaste cansado de trabajar? ¿O cuántos llegan bien animados de trabajar y dicen, ay, no manches, traigo tantas ganas de hacer tantas cosas? Al menos yo no, hermano. ¿Y qué respuesta le das a tus hijos que no te han visto toda la mañana, toda la tarde? No, hijo, pues yo vengo cansado y cuando yo estoy cansado ya. Incapaz de jugar con el muchacho un rato. Incapaz de decirle palabras de amor a tu esposa. Porque tú quieres que te entiendan primero. Tú quieres que te abracen primero. Y la esposa te dice, ay, hoy fue un día difícil, estoy cansada. Sí, pero yo más. Es la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Cómo la estás enfrentando? ¿A la manera de Jesús o a tu manera? Tienes que aferrarte, tenemos que aferrarnos a la vida de Dios. Salmo 92:12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como un cedro en el Líbano. Una de las características, hay muchas características de la palmera, pero es el fruto abundante. Mientras que el cedro es un distintivo de su fuerza y de su firmeza. El justo florecerá como una palmera y crecerá firme como el Líbano. Pero si no estás poniendo atención a la vida de Dios, no estás siguiendo la justicia, cualquier cosa te va a tumbar, por cualquier cosa te vas a enojar.
Por cualquier cosa vamos a hacer berrinche y ya no vamos a querer hacer nada. Hay un precio que pagar para seguir la justicia, hombre de Dios. Y necesitas saber que para esto vas a nadar contra la corriente. Vas a ir en contra de este mundo. Porque la vida que Dios demanda no es la vida que demanda el mundo, ¿verdad? Como diría Kiko, uy, así que chiste. Todos vivirían la vida de Dios. Por eso el mundo no entiende ni quiere la vida de Dios. Es muy diferente ser un hombre de Dios y ser un hombre del mundo. Porque para ser un hombre del mundo, solo tienes que hacer una cosa: ser tú mismo. Solo eso necesitas. Pero para ser un hombre de Dios, necesitas dejar de ser tú mismo y ser como Jesús. Eso es lo difícil. Jesús decía, ¿verdad? Cuando lo apresaron, mi reino no es de este mundo, porque Él no hacía las cosas como el mundo las hacía. Dice, si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían y nadie me podría hacer nada, pero como mi reino no es de este mundo, tiene que cumplirse que yo padeceré. Son declaraciones de Jesús que nosotros debemos entender que no podemos vivir a la manera del mundo. Tenemos un reino diferente. Nadar contra corriente. Un camino difícil, estrecho, dice la palabra de Dios. Ahí en Mateo 7, 13, 14 dice, entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nadar contra corriente. Y tenemos que avanzar. Necesitamos abandonar nuestra vana manera de vivir, como Pablo le decía a Timoteo, huye de las cosas vanas. Tenemos que dejar atrás nuestra vida carnal, porque siempre se va a oponer a la vida justa de Dios. Mis hermanos, si tú hay cosas que no quieres dejar de este mundo, de pecado, vas a batallar para seguir a Dios. No vas a poder, porque siempre van a haber esas dos fuerzas que se oponen. Y un día vas a querer servir al pecado y otro día vas a querer servir a Dios. Y eso, mi hermano, es aflicción. Cavilar entre dos pensamientos. A veces sí, a veces no. Medio te quieres entregar al pecado, medio te quieres entregar a Dios. ¿Qué dice el Apocalipsis? Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto ni uno ni otro, te desecho. Necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros, la vida carnal. Ya no podemos vivir como antes vivíamos, debemos vivir como hombres de Dios, siguiendo la justicia. Para esto necesitamos dominarnos a nosotros mismos. Qué tarea tan más difícil. Es necesario vivir con dominio propio, sobriamente. Necesitamos estar dispuestos. Segunda de Timoteo 1:7. Búscalo, por favor, mi hermano. Segunda de Timoteo 1:7. Esta vida justa de Dios, seguir la justicia, tiene que ver totalmente con el Evangelio.
Porque nosotros vivimos por lo que Jesús hizo en la cruz. Él nos compró a precio de sangre y nos ha dado una nueva vida para que vivamos en ella. Vamos a leer 2 Timoteo 1:7. Dice: pues Dios nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto está que reta, mi hermano. Poder, amor y dominio propio. Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo la capacidad, ese poder para poder vivir según la justicia de Dios. Hace unas semanas vi una imagen que me llamó mucho la atención, que decía, no, cuando tú entres al cielo, ya es que muchos dicen, ¿verdad? No, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Moisés, ¿cómo le hiciste para abrir el mar? David, ¿cómo le hiciste con la piedrita para darle a Goliat? Y justamente esta imagen decía esto: cuando llegues al cielo y le preguntes, ¿cómo le hicieron para hacer tal hazaña, tal hazaña? Dice, y te van a contestar, más bien tú dinos, ¿cómo es vivir con el Espíritu Santo todo el tiempo? Es mayor, porque es el poder de Dios que actúa en ti para poder vivir la vida que Dios te ha dejado. No sé si lo habías pensado de esa manera. Pero también dice del amor. Por este mismo poder del Espíritu Santo en nosotros, podemos amar a Dios, a nuestro prójimo, mostrando obediencia y servicio, primeramente a Dios y después para los que nos rodean. Pero también dice, y dominio propio, la capacidad de gobernarse a sí mismo. Todo un reto, mi hermano. Si de repente nos da hambre y ya somos otros, hasta los ojos se nos voltean. ¿Verdad que sí? Seguir la justicia significa ir más allá, mi hermano. Significa renunciar a tus propios deseos y exigencias propias para poder hacer la voluntad de Dios. Hermano, necesitas renunciar a lo tuyo para obtener lo de Jesús. Necesitas dar por perdida tu vida. Yo te quiero preguntar, ¿sí das por perdida tu vida? ¿O nada más estás buscando cómo complacerte? Ay, mis vacaciones, lo mío son mis vacaciones, mi descanso. Yo quiero esto. Quiero salir para aquí, quiero hacer esto con mi vida. ¿Sí tienes por perdida tu vida? Porque el que tiene por perdida su vida, se la ha puesto a las manos de Dios para que Él haga lo que quiera con ella. ¿Verdad que sí? Necesitamos entonces apartarnos de las tinieblas, hacer morir lo terrenal en nosotros, la vida de pecado. Te voy a leer un pasaje en la Nueva Versión Internacional. Dice 2 Timoteo 2:19. Nueva Versión Internacional dice: el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Necesitamos, mis hermanos, apartarnos de las tinieblas. Si quieres ser un hombre que sigue la justicia, que sigue lo recto, lo íntegro, lo que a Dios le agrada, necesitas abandonar las tinieblas. Este pasaje nos habla de la firmeza de la obra que Jesús hizo en la cruz, es decir, la salvación. Tenemos una salvación grande y firme, hermano, que tiene que dar como resultado un cambio en la vida de todo creyente. Si no, la salvación es infructuosa en ti, no ha producido nada. Si sigue siendo el mismo, no ha producido nada. Tal vez no creíste.
Recuerda, mi hermano, que seguir la justicia tiene que ver con huir también, ¿verdad? Huye de las tinieblas y sigue la vida de Dios. Mis hermanos, seguir la vida justa de Dios, la vida que Dios tiene para nosotros, tiene que ver con hacer las cosas que Jesús haría. Pero no hablo de esta manera que de repente dicen, ¿verdad? Cuando vais a hacer algo, piensa si Jesús lo haría. Pero como no sabes la escritura, pues no sabes qué haría. Necesitas llenarte de la palabra para que sepas cómo contestaría, qué haría, meditar en la palabra. Y luego pasa que los hijos hacen travesuras tremendas, ¿verdad? Se portan mal. Y los tienes que disciplinar, pero luego dices, pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Los abrazaría porque Él es amor. No es cierto. Tienes que conocer la escritura para poder vivir la vida de Dios. No puedes alejarla. La escritura es la manera en la que podemos vivir justamente la vida que Dios tiene para ti. Que mi hermano, como varones, urge apretar el paso. Ya urge dejar cosas. No hay tiempo. De verdad, mi hermano, no hay tiempo. Pasan los años y no podemos seguir arrastrando las mismas cosas. No sé si a ti te pasa que a veces te desesperas porque hay cosas con las que batallas. Yo a veces me desespero. Y otra vez lo mismo. Tenemos que avanzar. No podemos quedarnos donde mismo. Un hombre que sigue la justicia es un hombre que lucha, que permanece, que va avanzando en las diferentes áreas de su vida y está dispuesto porque sabe que Dios va a tratar con él. ¿Estás dispuesto al trato de Dios? Porque como decíamos al principio, ¿verdad? El enfoque que debemos de tener como hombres de Dios es dejarnos transformar, dejarnos que Dios nos enseñe cómo ser esos hombres que en casa necesitan, que tú mismo necesitas. Urge cambiar muchas cosas. Debe ser una práctica constante en nuestras vidas y cada paso que des en la voluntad de Dios es avanzar en la vida que Dios tiene para ti. Hay muchísimas cosas que hablar acerca de la vida justa, de seguir la justicia, pero por hoy quiero pedirte que te pongas de pie. Porque aunque hay tantas cosas que hablar acerca de esto, yo creo que Dios ha hablado. A mí Dios me habló y me sigue hablando. Y seguir la vida de Dios, seguir la vida justa de Dios, tiene que ver con dar una respuesta a lo que Dios ha hecho en la cruz. Tiene que ver con comenzar, si es que fuera el caso, seguir avanzando o apretar el paso. Lo que sea, cualquiera que sea tu situación, necesitamos dar una respuesta a Dios. Para que no nos encontremos que jugamos a ser cristianos y somos como niños, porque necesitamos ser esos hombres de Dios que impactan el mundo, así como Jesús lo hizo en su tiempo y nos ha delegado su vida y nos ha dado el poder de Dios para nosotros también impactar a los que nos rodean, primeramente a nuestra familia. No podemos ser niños, no podemos pensar como niños.
Tenemos que tener en nuestra mente avanzar en las cosas de Dios. Porque como es un niño, un día quiere una cosa, otro día mejor no quiere eso. No podemos actuar así nosotros delante de Dios. Un día bien entregados y luego ya ni nos ven por aquí, ¿verdad? Tenemos que avanzar. Necesitamos ser esos hombres de Dios. Este pasaje: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Este calificativo de hombre de Dios es algo por lo que tenemos que luchar. Es algo que tenemos que alcanzar. Para eso, como leíamos al principio, tenemos que vivir esquivando cosas, desapareciendo, y seguir con nuestros ojos puestos en Jesús. Bien, mi hermano, pues yo te invito a que cierres tus ojos y de lo que te haya hablado Dios. Es un buen tiempo para dar una respuesta. Es un buen tiempo para hacer nuestro compromiso nuevamente con Él, para que pedirle que forme en nosotros esos hombres de Dios. Y a todos los que vamos a nuestra casa, con nuestra familia, mis hermanos, nuestra familia necesita un hombre de Dios. Nuestra sociedad necesita hombres de Dios. Nuestra iglesia necesita hombres de Dios que estén dispuestos a todo, que tengan su vida por perdida. A lo mejor te has reservado algo y no has querido entregar áreas de tu vida, tal vez. A lo mejor te comprometiste con Dios, pero te quedaste con algo que no lo diste por perdido. Entrégate por completo, mi hermano, porque como leíamos, gran ganancia es la piedad. Es lo único que te vas a llevar de este mundo. Es lo único eterno. Consagrarnos a Dios, luchar por la santidad. ¿Para qué vivir más neciamente como el mundo lo hace? Solo acarreamos aflicción para nosotros y los que nos rodean. Habla con tu Señor y dale una respuesta. Mi Señor, estamos delante de ti, este grupo de varones que anhelan, Señor, anhelamos ser hombres tuyos, que sigan la vida que tú nos has dejado como heredad, la vida que has comprado a precio de sangre. Perdónanos, Señor, si nos hemos descuidado. Perdónanos si nos hemos reservado nuestras fuerzas, nuestra consagración. Perdónanos si hemos dejado de luchar. Gracias por ser misericordioso y darnos hoy la oportunidad nuevamente de escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos lastimado, porque nos hemos resistido a tu voluntad. Nos lastimamos a nosotros mismos y nos lastimamos a nuestra familia. Ayúdanos, perdónanos.
Y hoy, delante de ti, Señor, hacemos nuevamente este recordatorio del compromiso que hicimos contigo. Aquí está nuestra vida, Señor. Te la entregamos toda, Señor. Queremos amarte como ha sido tu mandamiento, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Nuestra voluntad es tuya, mi Señor. Enséñanos a ser hombres de Dios. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. Enséñanos, Señor, gracias por nuevamente hablar. Gracias por tratar nuestro corazón. Gracias, mi Señor, por recordarnos, por animarnos. Gracias por tu fidelidad, sin la cual no habría ninguna esperanza para nosotros, pero la hay, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Gracias, mi Señor. Nos ponemos delante de ti y te damos gracias. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues hay que darle un aplauso al Señor. Bien, mis hermanos, pues esforcémonos. Necesitamos ser hombres de Dios que siguen la justicia. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos despedidos. Dios les bendiga.